Estados Unidos informó que el Departamento de Justicia puso bajo custodia a 2 presuntos líderes del cártel de Sinaloa en México, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, o El Mayo, cofundador del cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador. Le doy la bienvenida, como siempre, a esta mesa. Hoy, de lujo, Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones, Luis Miguel González, director editorial de El Economista, Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excelsior, y también le doy la bienvenida a Fausto Muñoz de Cote, analista internacional, editor y columnista del Economista. Gracias a los 4 por estar con nosotros. Alberto, comienzo contigo. ¿De qué tamaño es el golpe? Bueno, es gigantesco. Evidentemente, lo que estamos viendo en todo el país es una disputa de territorio donde los 2 principales jugadores son Sinaloa y Jalisco, y pues está descabezado hoy queda descabezado lo que sabemos del cártel de Sinaloa. Pascal. El cártel Pacífico, digamos. Bueno, sí, coincido, es un golpe durísimo. Hay que considerar que el cártel de Sinaloa ha sido una federación. Y bueno, si yo de Mayo Zambada jugaba un papel importante, no es el único jugador, no creo que con esto quede desarticulado el cártel, pero sin duda es un golpe durísimo, considerando que fue detenido y ahora habrá que hablar de las condiciones, junto con uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, pero yo creo que es indudable que este es un golpe muy duro. Y también es importante decir que la detención se da pues sin ninguna intervención por parte de México, porque más allá de que lo hayan detenido o se haya entregado, estos 2 personajes en algún momento tuvieron que haber salido de México y pues no fueron aprendidos aquí, fueron aprendidos allá. 2 puntos buenos. Fausto. Bueno, por las situaciones que se dio, creo que de alguna manera coincido con Pascal, es decir, es Estados Unidos el que se cuelga la medalla. En un momento decisivo en las elecciones en Estados Unidos ocurre en tiempo real, precisamente dentro de esta contienda electoral que es muy fuerte. Segundo elemento es la presión que ha recibido Biden a lo largo de los últimos meses y años, quizás por parte de los republicanos. Es una buena noticia para él. Y una mala noticia quizás para el gobierno de México, que de alguna forma es frecuente y consistente con esta política de seguridad que no le da resultado, que no le dio resultado a lo largo de 6 años. Y vamos, salió de México libremente y entró a Estados Unidos arrestado. También hay que decirlo que posiblemente fue una negociación que hizo con el gobierno de Estados Unidos. Luis Miguel. Es un golpe durísimo, pero la experiencia nos muestra que no siempre la captura de un cabeza de un grupo significa el fin de esa organización. Entonces yo diría, el tamaño del golpe lo veremos en los próximos días. La segunda cosa que yo diría es parte de esta narrativa, de esta exigencia en contra, en particular del tráfico del fentanilo. Entonces yo diría, el relato es muy importante en este caso, es la justicia de Estados Unidos cobrándose una presa a quien se atribuye el tráfico del fentanilo, y vamos dándole tiempo para ver si es una herida de muerte o favorece el proceso de renovación de los cárteles. Pascal y tú coinciden en el tema de que no significa necesariamente el final de un cártel, pero Pascal, ¿es entrega o detención o está por verse? Y eso también define un poco la historia. Está por verse porque, a ver, como nos cuentan las cosas, los detuvieron en territorio estadounidense. No sabemos si juntos o por separado. Tenemos entendido que la detención fue en El Paso y al parecer fue juntos. Si fue juntos, yo veo muy altas las posibilidades de que haya sido una entrega, pero bueno, como sea, yo creo que no le quita significado a este hecho. Me parece realmente sí un hecho contundente dentro de la Procuración de Justicia, insisto, sí la participación mexicana, y muy relevante lo que decía Luis Miguel respecto del énfasis en el fentanilo. Y eso nos lleva a un contenido político en el marco de una campaña electoral en el que el tráfico de fentanilo y el consumo y las muertes por fentanilo han hecho un daño muy, muy fuerte al gobierno estadounidense, y con esto pues el golpe político sería considerable también. Luis Miguel, ¿coincides sin la intervención de México y las implicaciones que puede tener eso, no? Sí, y
las implicaciones, insisto mucho en el tema del relato, tiene que ver con el final de este sexenio o con el principio del próximo. Es parte de lo que estaremos tratando de averiguar en las próximas semanas. Alberto. Sí, a mí el silencio que mantiene el gobierno mexicano en estos momentos me parece también muy interesante. Es un factor a tomar en cuenta. El gobierno mexicano no fue advertido de esto, no conocía que esto iba a suceder. ¿Qué tanto eso mueve los planes que tenía de salida el gobierno de López Obrador? No sabemos, ¿no? Me parece muy interesante ese silencio como factor. Claro, y Fausto, obviamente, ¿en qué condiciones, no? ¿Y por qué ahora, en este momento? Bien señalan, si es al final del gobierno del presidente López Obrador, muy cuestionado por temas de inseguridad y combate al narcotráfico, y el silencio, pues también es una señal, como dice Alberto. Sí, ocurre precisamente en este periodo electoral en Estados Unidos, y todo lo que ocurre suma para las candidaturas. Es decir, si el atentado contra Donald Trump fortaleció a la opinión pública que de alguna manera está muy cercana hacia él, lo envalentonó, creo que esta racha la corta Kamala Harris, pero también este tipo de noticias fortalece al presidente Biden en una gestión en donde, insisto, fue criticado porque no, según los republicanos, no fue contundente en el tema de la prevención en contra de los narcotraficantes mexicanos sobre el tema del fentanilo, como mencionaba Luis Miguel. Y esto, bueno, pues se le da un vuelco. El silencio del gobierno mexicano, bueno, pues es consistente con lo que ha venido haciendo y diciendo sobre temas de seguridad. ¿A cambio de qué, Fausto? ¿Esta entrega, esta captura, esta detención, lo que sea? ¿A cambio de qué? Bueno, a ver, hay que pensar que ya el Mayo es un personaje ya de edad avanzada, quizás enfermo, en retiro, y prefiere de alguna manera negociar. No sé, en las circunstancias que se venían venir, creo que sí Estados Unidos va a ser mucho más enérgico en temas de seguridad para México, le va a tocar eso al gobierno de Claudia Sheinbaum, tanto sean republicanos o demócratas. En ese sentido creo que da lo mismo, pero bueno, no da lo mismo en el sentido de que los republicanos serían mucho más exigentes, amenazan al menos hasta el momento con inclusive pues lanzar drones o buscar alguna solución más violenta en contra de los líderes del crimen organizado en México. Y los demócratas, con la decisión que tomó Biden hace algunas semanas, meses, en temas migratorios, vemos a un presidente demócrata también ya mucho más enérgico, en ese sentido presionado por los republicanos en el Congreso. Alberto, presionado al grado de que va a comenzar una etapa donde veremos operativos con capturas como estos grandes capos por parte del gobierno de Estados Unidos contra capos mexicanos. No sé si vamos a ver eso, pero desde luego pues ya vimos la conversación de Trump con J.D. Vance diciendo que quieren mandar misiles aquí para destruir el narcotráfico. Entonces, claramente la presión dentro del electorado estadounidense es muy fuerte para ver resultados en contra del tráfico de fentanilo, y evidentemente estas capturas ayudan a la narrativa de Biden y ayudan a la narrativa de México de que se están haciendo cosas al respecto. Pascal. Preguntabas a cambio de qué, y yo creo que es una pregunta interesante, no tenemos la respuesta todavía. Si fuese una entrega, bueno, él probablemente acciones para entregarse. Si hubiese sido detenido, probablemente esas condiciones se reducen mucho, pero yo me pregunto qué trato judicial le darán en Estados Unidos a Ismael El Mayo Zambada. ¿Le darán un trato implacable como el que le dieron a Joaquín El Chapo Guzmán, su compadre, o le darán un trato de permitirle entregar información y con eso negociar una sentencia menor como le dieron a su hijo Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo? Creo que eso está todavía por verse. Ahora, si es a cambio de entrega de información, pues es muy interesante la información que puede tener El Mayo Zambada. No quiero ni siquiera especular al respecto, pero supongo que un hombre que fue cabeza del narcotráfico en México durante tantos años, pues mucha información debe tener respecto de qué autoridades le permitieron hacer qué. Autoridades de todos los partidos, porque México estaba gobernado por el PRI, pero pasó el PAN, actualmente Morena, y evidentemente tiene nombres, tiene la red de corrupción, si es que operaba, pero también de Estados Unidos, Pascal. Sí, sin duda, autoridades de todos los partidos y de todos los niveles, y siendo este un crimen
de tipo transnacional, es evidente que hay colaboración de autoridades de uno y otro lado de la frontera. Así que, pues, el acervo de información que puede tener Ismael El Mayo Zambada, en caso de que ese es el tipo de trato judicial que quieren darle, puede ser muy grande. Luis Miguel. Creo que cuando uno trata de ver qué significa esto, creo que tenemos que ver un poco más el contexto y hay que recordar la opción nuclear de los republicanos es declarar a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas. Me parece que el gran cambio en la forma en que este tema binacional se ha tratado sería tomar esa decisión. Decía Fausto, no hay tanta diferencia entre demócratas y republicanos. En esto sí hay una línea clarísima. Los demócratas dicen es una locura, acabaría con toda la colaboración. Los republicanos dicen es una buena idea, aunque sea para que salga en un póster. Me llama la atención cuando pensamos en qué efectos puede pasar. Para mí la gran pregunta es si esto va a significar más, menos o igual violencia en territorio mexicano. Si no hay una acción en contra, por ejemplo, el cártel Jalisco, lo que veríamos es que la debilidad momentánea del cártel de Sinaloa puede ser aprovechada por su principal adversario y eso significaría violencia en lugares donde hasta ahora ha habido una especie de, digamos, de candado donde ninguno de los dos tiene un incentivo para tratar de avanzar por el otro. Vamos a hacer una breve pausa en Mesa de Periodistas, ya volvemos.